Te voy a molestar, Bruno, yo soy un poquito fotofóbica, me gustaría bajarme de la tarima, porque tengo la luz en los ojos. ¿Tienes? Sí, por favor. Bueno, yo vengo en representación de la Universidad de Queensland, que es una universidad australiana y tiene un instituto dedicado al estudio de la sostenibilidad, mil gracias, en la industria mineral. Tienes para pasar. Muchas gracias. Gracias. ¿Me escuchan? Ahí ya me escuchan. ¿Aquí me escuchan? ¿Sí? Ok, aquí me escuchan. ¿Atrás me están escuchando? Sí, bien. Bueno, es que así quedo mucho más cómoda abajo de la tarima por las luces. Les decía que yo trabajo en un instituto que se especializa en temas de sostenibilidad en la industria de los minerales, la industria extractiva. Me pidieron hoy que hablara sobre la legitimidad de la industria, de las actividades productivas que interactúan con los recursos naturales no renovables. Por mi experiencia, yo estoy leyendo esta pregunta desde el punto de vista de la legitimidad de las actividades extractivas, básicamente. Quiero hablar con ustedes hoy de el papel del consenso social en definir la legitimidad. Estos son los principales mensajes que quiero resaltar en esta breve intervención. Primero que todo, que el consenso social es lo que determina la legitimidad de las actividades extractivas, que en este proceso de definir consensos sociales en torno a la industria extractiva, el diálogo y la evaluación de impacto integrales, incluyentes e interculturales son herramientas fundamentales. Y luego quiero subrayar el papel o las contribuciones que puede hacer el diálogo y que puede hacer la evaluación de impacto en estos procesos de definir consensos en torno a las industrias extractivas. Primero que todo, lo que quiero compartir, que son mensajes muy generales porque el tiempo es muy corto, son aprendizajes de investigaciones que hemos hecho en el Centro para la Responsabilidad Social en Minería en torno a temas de conflicto social, de diálogo social, transformación del conflicto y procesos de evaluación de los impactos de las industrias extractivas. En particular, unos talleres que hicimos el año pasado, casi exactamente un año, en Perú, a los que trajimos a 70 especialistas de las Américas para hablar sobre estos temas. Y ya se han compartido algunos de los hallazgos en un artículo en el America's Quarterly de la primavera de este año. Bueno, para comenzar hablando, digamos, de actividades como la minería, y lo mismo aplica a otras actividades extractivas en la industria del gas y el petróleo, son actividades que crean transformaciones sociales, políticas, económicas, ambientales gigantescas y desde luego interactúan con los recursos naturales no renovables, entonces resultan en diversas respuestas muy disímiles de diferentes actores de la sociedad. Crean bastante cambio. Hay un académico de la Universidad de Clark, Anthony Bevington, que se refiere a la incertidumbre que crean las industrias extractivas como la llegada de actividades que crean paisajes de incertidumbre. Me parece un término que es muy útil. Habla de cómo cambia, cómo se crea incertidumbre en términos de la disponibilidad futura y la calidad del agua. Lo mismo para la tierra, para mencionar un par de ejemplos nada más. Entonces es completamente natural que las actividades extractivas resulten en conflicto como cualquier actividad humana. El conflicto es simplemente una parte muy natural de nuestras vidas. Ahora, en estos entornos en los que puede haber polarización, en los que puede haber conflicto social, diferentes perspectivas, ¿cómo podemos hablar de la legitimidad? Sabemos muy bien por la industria del sector extractivo que la legitimidad no es la legalidad. Muchísimos proyectos tienen su licencia ambiental y todas sus aprobaciones salen adelante y luego enfrentan oposición sobre los mismos parámetros que se les pueden haber aprobado y dar licencias, parámetros ambientales como el agua. Entonces la legitimidad no es la legalidad. La legitimidad depende de la construcción de un consenso social, no un consenso del 100%, pero un consenso, un balance de consenso. Y el consenso es en torno a cómo se están manejando los impactos, cómo se están distribuyendo los beneficios, porque hay muchos beneficios también, como lo hay impactos, y en particular hay preguntas en términos del uso de las rentas que vienen de las actividades extractivas, porque esas rentas se generan una vez y después de eso estos recursos ya no están ahí para ser explotados. Entonces, ¿cómo se construyen esos consensos sociales
sobre la base de estas investigaciones que nosotros hemos hecho, sobre la base de un entendimiento, y tiene que ser un entendimiento mutuo, es decir, los diferentes actores, así no compartan los puntos de vista, es muy importante que sean capaces de expresar las posiciones y los intereses de otros actores con respeto, que puedan entenderlas. Entonces, por un lado es entendimiento mutuo. Un entendimiento intercultural también es fundamental. No podemos venir desde el punto de vista solamente de la ciencia occidental y de las perspectivas de desarrollo occidental. Es muy importante incorporar conceptos, por ejemplo, fundamentales como el concepto del buen vivir de los pueblos originarios. Entonces, un entendimiento intercultural debe ser informado, tiene que haber información fidedigna, transparente, accesible, para que las personas creen un entendimiento, y finalmente debe ser dinámico. Las condiciones cambian rápidamente cuando hay proyectos extractivos, entonces el diálogo, la conversación tiene que estar al día con lo que está pasando. Para lograr ese tipo de entendimiento es crucial, entonces, usar herramientas como el diálogo y como la evaluación de impacto intercultural e incluyente. ¿Por qué son tan importantes estas herramientas? Porque sin confianza, sin credibilidad, en realidad no es posible construir entendimientos ni construir consensos. Ay, me devolví. Entonces hablemos del potencial que tiene cada uno de estos métodos o herramientas. ¿Qué potencial tiene el diálogo? Claramente el diálogo ayuda a diferentes actores a cruzar barreras. Muchas veces venimos con estereotipos, digamos, si yo soy de la academia puedo tener estereotipos sobre gente de la industria, sobre gente de ONGs ambientalistas o de los grupos indígenas. Poner a la gente a dialogar les ayuda a retar los estereotipos que existen sobre otros actores que están afectados o que participan en la industria. Eso es fundamental. También el diálogo ayuda a crear y fortalecer relaciones, a que la gente entienda o comience a familiarizarse con diferentes perspectivas, construir confianza y credibilidad. También ayuda a asistir en la toma de decisiones multiactor en torno a estos proyectos tan complejos. Y una cosa que es fundamental del diálogo, y me parece muy importante, es que muchas veces procesos esenciales como digamos la planeación regional, del desarrollo regional o la planeación y la aprobación de proyectos ocurren completamente divorciados los unos de los otros. Cuando hay programas de diálogo que involucran actores de diferentes sectores, esos espacios permiten que la gente, a través de sus relaciones, conecte, así sea informalmente, estos procesos que deberían estar conectados formalmente. Bueno, el diálogo tiene todas estas cosas que ofrecer y muchas más, pero desde luego tiene que haber ciertas condiciones para que pueda ser efectivo. Entonces aquí hay solo algunas que resaltaron las personas en este proyecto que les cuento de los 70 especialistas de la región. Por un lado es muy importante comenzar el diálogo temprano, desde el día 1 o 0 o 1 menos 1, muy temprano. El diálogo necesita ser incluyente. Muy frecuentemente se escucha, vamos a invitar solo a los que saben, que para mí es una manera de decir, vamos a invitar a los que están de acuerdo conmigo, ¿no? Entonces hay que invitar a gente así tenga perspectivas diferentes. El diálogo, como hablábamos antes, necesita ser intercultural, y esto no se trata solo de invitar entonces a las representantes de pueblos originarios, pero educarse también, de manera que se identifiquen los liderazgos legítimos, que no se creen pseudoliderazgos, y que la participación de estas comunidades respete sus mecanismos de toma de decisiones y de representación. Es muy importante que el diálogo sea relevante, que se hable de los problemas fundamentales, de los más importantes, porque hay muchas iniciativas de diálogo y si no, esto crea fatiga. Y finalmente, algo muy central también es que el diálogo tiene que ser informado y tiene que ser dinámico. Ahí es donde viene a jugar un papel muy importante la evaluación de impacto. La evaluación de impacto es una herramienta que permite un entendimiento informado y un entendimiento dinámico. Hay que entenderla ya está muy atrás los entendimientos de que la evaluación de impacto es un proceso que se hace al principio o antes de un proyecto. Este es un proceso que va continuamente a través de toda la vida de un proyecto, de cualquier proyecto, incluyendo los proyectos extractivos. ¿Qué se necesita de la evaluación de impacto para que pueda hacer esa contribución de la que yo estoy hablando, a crear consensos sociales o informar consensos sociales? Tiene que reflejar las condiciones reales. Entonces, los estudios de impacto ambiental o social
que miran solamente un proyecto, son necesarios para aprobaciones regulatorias, pero están en muchos sentidos muy mandados a recoger si no se hace también evaluación de impacto acumulativa. Cuando no se hace evaluación de impacto acumulativa, las evaluaciones de impacto pierden credibilidad. Yo hablaba con personas de la región de Cajamarca en el Perú, que es una región de muchos proyectos de cobre y de oro, y me decían, estos estudios de impacto me están hablando de este proyecto A, no voy a decir el nombre, cuando yo sé que a 50 kilómetros tengo este otro proyecto B, que es exactamente la misma envergadura o más, entonces los impactos no van a ser los que me están diciendo acá, son mucho mayores. Tiene que ser... Ok, una evaluación integrada también a través de las disciplinas, de las etapas del ciclo de vida del proyecto, de los actores involucrados, y tiene que tener una perspectiva de largo plazo, es decir, una visión estratégica. También es importante que la evaluación de impacto se adapte al entorno social, es decir, aceptar que la evaluación de impacto es un proceso político, porque los estudios de impacto, solo los reportes en realidad no pueden decir mucho a algunas personas de la comunidad. Un reporte muy largo, muy técnico, inaccesible no resulta. Entonces es necesario hacer diálogo, incluir diferentes perspectivas, perspectivas interculturales, y para dar credibilidad a la evaluación, que haya una evaluación participativa, y una herramienta importante es el monitoreo participativo o independiente. Entonces, con estos comentarios lo que quiero resaltar es cómo el diálogo y la evaluación de impacto son muy difíciles de divorciar, deben ser integrados a través del ciclo de vida del proyecto. Desde luego, implementar estas herramientas tiene unas complejidades. Una de ellas es cómo se le da continuidad a los procesos, de dónde van a salir los recursos, cómo se evita la fatiga de las comunidades y de los actores de participar en múltiples procesos, y cómo se construye la capacidad para participar en los mismos. Otro aspecto de complejidad es transparencia, aprender a comunicar de manera que los mensajes sean accesibles, tener los recursos para hacer esto, y también tener la voluntad política y la cultura organizacional para permitirlo. Otros grandes retos que no voy a discutir en mucho detalle son, que nos resaltó la gente mucho en nuestras investigaciones, es la necesidad de tener terceros imparciales, tanto en la evaluación de impacto como en el diálogo. ¿Y quién puede hacer eso? ¿Puede el Estado hacer eso? Mucha gente piensa que el Estado o los Estados no pueden hacerlo. Entonces, ¿quién está llamado a hacer estas cosas? También hay un reto en términos de mantener un enfoque de largo plazo, porque los procesos electorales muchas veces interactúan con estos otros procesos, intervienen. Y cuando se necesita un proceso de largo plazo, también es una cosa de mantener motivadas a las partes. Finalmente, hay una pregunta en términos del nivel y la escala del diálogo. Muchos intereses ocurren a nivel muy local, pero estratégicamente se deben expresar en lo nacional. Entonces, ¿cómo se conectan esos niveles? Bueno, en conclusión, porque ya se acabó el tiempo, solo quiero resaltar, la legitimidad no es la legalidad. La legitimidad se construye en términos de consenso social, y en ese proceso es supremamente importante integrar la evaluación de impacto con el diálogo, y que se hagan de manera incluyente, participativa, intercultural e integrada, con una visión de largo plazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.